La seguridad es hoy un punto central de la agenda pública, uno de los principales preocupaciones de la población, según todas las encuestas, y uno de los temas en los cuales todavía el gobierno incluso admite que falta mucho por hacer. Tenemos con nosotros a Eduardo Guerrero, especialista en seguridad y director general de Lantia Consultores. Eduardo, cuéntanos, ¿cómo estás viendo el desempeño en este año que ya termina? ¿Cómo ha sido el tema de seguridad? ¿Qué avances ha habido y qué nos falta por recorrer? Claro. Mira, el desempeño de esta administración en su primer año en materia de seguridad yo creo que está muy por debajo de las expectativas que teníamos, pero no ha sido, digamos, un desempeño del todo malo. Las tres grandes promesas del presidente al inaugurar su administración fueron las siguientes. Dijo que iba a reducir el homicidio. Esa definitivamente no se ha cumplido. De hecho, hay un pequeño aumento respecto al año pasado del 2%. Vamos a cerrar este año 2019 con 2% más homicidios que 2018, pero eso no se compara con el aumento que hubo, por ejemplo, entre 2017 y 2018, que fue un aumento del 17%. Entonces, en ese sentido, digamos, el logro ha consistido en estabilizar la violencia en alguna medida, pero a niveles muy altos. Y necesitamos urgentemente que eso empiece ya a reducirse, ¿no? La segunda promesa fue que iba a abatir, a reducir de manera muy importante lo que coloquialmente se le ha llamado en México el huachicol, es decir, la extracción ilegal de combustible. Ahí hizo un trabajo importante al inicio de su administración y sí, ha habido una reducción importante, muy importante de esta extracción ilegal de combustible, más o menos según las cifras de Pemex, de alrededor del 40%, que la verdad nada tienen que ver con el 94% que el presidente ha anunciado en diversos foros públicos, incluida la mañanera, ¿no? Su conferencia matutina. Y finalmente, la tercera promesa del presidente López Obrador fue que iba a reducir el robo de vehículo. Ese es un muy buen indicador de cómo se comportan los delitos comunes, no los delitos de alto impacto que son los del crimen organizado, como la extorsión, el secuestro, el homicidio, sino estos delitos que le duelen mucho a la población, Alberto, y que tienen que ver con robo en transporte público, robo a casa habitación, robo a transeúntes, etcétera. Y aquí sí hay una buena noticia, hay una reducción muy importante del 12% en robo de vehículo, la cual además coinciden los datos oficiales con los datos de las aseguradoras automotrices. Entonces sí es un dato que podríamos dar por válido y que sin duda está correlacionado con el comportamiento de otros delitos del fuero común, como robo, etcétera. Entonces, muy posiblemente tengamos un buen número de delitos a la baja en ese ámbito digamos, delitos callejeros, ¿no? Entonces, yo diría que la agenda, digamos, el pendiente más importante es el homicidio, pero bueno, se contuvo el huachicol y se logró reducir en buena medida, y también tenemos buenas noticias con el tema de robo de vehículo, que me parece está correlacionado también con la baja de otros delitos. Abrazos y no balazos. ¿Qué te parece? Pues yo creo que ahí hay una falla de cálculo muy importante del presidente. El presidente piensa que si las Fuerzas Armadas y las policías, digamos, se abstienen de responder a las agresiones de los delincuentes o de turbas violentas, estas turbas y estos delincuentes, sobre todo los delincuentes organizados, también se van a apaciguar. Y eso no es cierto, Alberto. La verdad es que sí ha habido de manera muy importante una reducción, digamos, de muertos por parte de las Fuerzas Armadas en enfrentamientos con grupos de crimen organizado. Es una baja sensible, importante, hay que reconocerla, pero eso para nada ha implicado que estos grupos se comporten, digamos, de manera más civilizada o le hayan bajado al secuestro, a la extorsión o a los enfrentamientos con otros grupos criminales. La verdad es que ahí seguimos con niveles muy altos de violencia, ¿no? Lo que
comúnmente se les llama ejecuciones, que son homicidios vinculados con el crimen organizado, según la base que yo tengo y que vengo construyendo desde hace ya 10 años, ha habido un sensible aumento de estos homicidios en el último año. Por ejemplo, en octubre, de tener yo casi todo el año más o menos un promedio de 2,000 ejecuciones mensuales, en octubre tuve 2,220. Entonces es un aumento importante. Ahí el presidente va a tener que utilizar la fuerza. O sea, no hay manera de que podamos pacificar ciertas zonas donde estos grupos tienen ya control territorial. O sea, desempeñan funciones del Estado mexicano, cobran impuestos, ¿no?, con esta figura del cobro de piso famoso, y controlan el territorio, ponen retenes en las carreteras. Ellos dicen quién sí y quién no puede circular. No hay forma de acabar con eso si no es con fuerza, ¿no? Exactamente. Y parecía que el presidente ya lo había tomado la decisión, desde el momento que se toma la decisión de crear la Guardia Nacional. Exacto. Parecía que ya había decidido utilizar la fuerza, ¿no? Así es, todos pensamos, los analistas pensamos que eso iba a ser justamente la creación de una policía militar, y tenía como por objetivo esencial desarticular este dominio territorial que tienen estos grupos, ¿no? Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, que realmente son organizaciones muy sofisticadas, muy prósperas, que cuentan con equipamiento de primer nivel, que tienen sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Pues ahí sí necesitas toda la fuerza del Estado. Donde quizás el presidente más bien está pensando es en la delincuencia común, con los programas sociales, con las ayudas de becas, con el tema de un servicio de salud mejor. Pues ahí sí puedes quizás encauzar a jóvenes en situación de pobreza, que estudien en lugar de que se unan a pandillas violentas que se dedican a robar coches o robar casas habitación, etcétera. Ahí sí yo creo que puedes tener tú un impacto con programas sociales. O el narcomenudeo a nivel de calle, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero no con el tema de crimen organizado a gran escala, que es el problema esencial en México. Mira, un indicador muy importante aquí es que 2 de cada 3 homicidios en México están vinculados con el crimen organizado. O sea, alrededor del 65% de los homicidios son ejecuciones. Tienen que ver con enfrentamientos entre grupos o con convoys armados que van a algún lugar con la finalidad de eliminar a un adversario. Generalmente este adversario, este enemigo que quieren ellos asesinar, está acompañado de gente inocente, puede estar acompañado de su familia, de sus amigos, y los matan a todos. Entonces el daño colateral es enorme, está muriendo mucha gente inocente en esto. La verdad es que esto que nos dicen los alcaldes, los gobernadores, que lo insinúan continuamente de que se matan entre ellos. Se matan, exacto, andaban malos pasos. ¿Quién sabe qué cosas hacía? Por eso lo mataron. Pues es muy injusto para mucha gente que no tiene nada que ver con el crimen, de que está muriendo todos los días por este problema, ¿no? ¿Cuánta gente se estima que está vinculada a este tipo de crimen organizado? Mira, la verdad es que todas esas son cifras alegres, no tienen un sustento metodológico sólido. Lo que sí te podría decir es que, por ejemplo, este mensaje de amnistía criminal que lanzó el presidente durante su campaña tuvo un muy buen impacto electoral. O sea, hay zonas del país, estoy pensando, por ejemplo, en Sinaloa, estoy pensando en Chihuahua, estoy pensando en Jalisco, en Veracruz, donde mucha gente vive de alguna actividad delincuencial o vinculada con los delincuentes. Y el hecho de que el presidente anunciara que iba, digamos, a ser un tanto tolerante y que además estaba pensando en la figura de amnistía para perdonar a gente que estaba todavía no sentenciada, pero ya en la cárcel por presunción de comisión de algún delito, pues eso cayó muy bien en amplias franjas de la población, y yo creo que fue algo importante en términos de votos para su triunfo en las elecciones pasadas. Pero te preguntaba no tanto por eso, que es muy relevante, sino también por el tema de el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que ofrecía, básicamente, o quiere declarar al crimen organizado mexicano como grupo terrorista.
¿Cómo ves esa iniciativa? Yo personalmente lo vería, pues si México participa en la negociación de cuáles son los términos, para quién, lo vería bien, pero evidentemente habría que acotar muy bien quién es terrorista y quién no. El narcomenudista o el capo, ¿cómo funcionaría eso? Evidentemente ya el gobierno mexicano ha dicho que no y Trump ya ha dicho que no, pero evidentemente es una cosa que va a estar en la mesa pues a largo plazo, ¿no? Claro. Mira, no se declara el crimen organizado como, no se le designa como grupo terrorista, más bien es a grupos específicos de crimen organizado mexicano, en este caso, por ejemplo, Cártel Jalisco Nueva Generación, podría ser designado dado que es un grupo que produce muchísima violencia en varias regiones del país y eso tendría consecuencias devastadoras para ellos en muchos sentidos porque primero, hay medidas que tienen que ver con congelamiento de cuentas, que es muy importante en el tema financiero. No solamente a ellos en particular, sino a sus proveedores. Cualquier grupo que de una u otra manera apoye al grupo criminal también es sancionado. Entonces, como que eso los aísla, también castiga a miembros de sus familias, por ejemplo, con la negación de la visa en el tema migratorio. Y en el tema financiero, también hay congelamiento masivo de cuentas. Yo creo que eso sería muy positivo y sin duda estos cárteles mexicanos, Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa, pues producen, o sea, mucha violencia y son terroristas en su acepción más amplia, justamente como está escrito en el acta, donde viene regulado, digamos, las implicaciones de designar a un grupo como grupo terrorista, ¿no? Ahora, esta figura... Lo que sucedió en Culiacán con la detención de Ovidio Guzmán fue claramente terrorismo en la calle. Claro, ¿no? claro. Ahora, esta figura también es una figura flexible. Dura 2 años, o sea, si te designan a ti grupo criminal, eso caduca en 2 años o puede anularse en cualquier momento que lo determine el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces yo creo que sería muy útil a los grupos más violentos del país designarlos de común acuerdo, que no fuera una decisión unilateral del gobierno americano, ¿no? Sino que hubiera un acuerdo también con autoridades mexicanas y que se castigara, que se generara un costo adicional a la operación de estos grupos para que también no sean totalmente impunes, ¿no? Con lo que hacen. Nuestro sistema de procuración de justicia, pues la verdad es que está en pésimas condiciones y apenas puede procesar unos pocos delitos y sentenciar y armar carpetas de investigación sólidas para que un juez sentencie a unos pocos delincuentes de este nivel. Definitivamente sí necesitamos palancas mucho más poderosas para eso y yo creo que esta de cooperación con Estados Unidos y esta figura en particular de designar a grupos delincuenciales como terroristas sería muy útil. Es una pena que nos envolvamos siempre en la bandera mexicana y que nos escandalicemos porque yo creo que es una oportunidad. Deberíamos tomarlo como eso. Evidentemente se pueden firmar protocolos entre gobiernos para que esto no implica que vayan a entrar aquí los Marines invadiendo México para disparar a un... Claro. Nadie está pensando en eso, ¿no? No, eso solamente sucedería si hubiera, digamos, una acción sistemática contra ciudadanos americanos, agresiones contra ellos de manera sistemática durante un periodo de tiempo importante. Y eso no está sucediendo en México. O sea, los americanos o norteamericanos o estadounidenses no son un blanco, digamos, prioritario de los grupos criminales. Firmar a esto jamás lo volverían a hacer, evidentemente, ¿no? Así como es. pasó con Levarón. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pues seguiremos hablando de este tema. En balance, entonces, un año que tuvo algún tema positivo en seguridad, como es el tema de los vehículos, se estabilizó los homicidios, pero en unos niveles muy altos. Así es. Y, bueno, se redujo el robo de combustible. Y se redujo el combustible, factores que pues, nos pintan que esperemos que suceda algo bueno y seguiremos platicando de un tema que sin duda dará mucho que hablar para las próximas décadas en nuestro país, lamentablemente. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Nos vemos aquí en ADN 40, lunes y jueves, 6:45. Gracias por acompañarnos.